Ok, ahí estamos. Creo que estamos en vivo. Vamos a ir esperando que se conecten algunas personas y voy a ir aquí a mi Facebook a ver qué. Para compartirlo, vamos a compartirlo ahí en nuestras páginas y a ver que todo esté en orden. Que sí. A ver. Ahí estamos. Sí, se escucha bien. Muy bien, vamos a dar ahí un minutito para que se vayan conectando. Espero, bueno, estoy también aquí en mi casa usualmente estoy en mi oficina, pero espero que ni mi gato ni ninguno de mis hijos vengan a interrumpir nuestro conversatorio. Pero bueno, podemos ir saludando ahí un poco a los que se están conectando. Por eso no tengo ni gatos ni hijos. Si nadie me interrumpa. Claro, claro. Bueno, la vez pasada te estaban interrumpiendo los osos, nada más. Sí. Sí, un poco más molestos que los gatos, pero... Bueno, saludos a todos. Gracias porque se están conectando ahí. Y vamos a dar un minutito más, un minutito o 2 minutitos más para que se terminen de conectar. Estamos leyéndolos aquí en el chat. Saludos ahí, Jefferson Zamora. Saludos a Samuel, ahí en México. Saludos a los demás que se están por ahí conectando. Bueno, bendiciones a todos. Estamos esperando aquí que se terminen de conectar. Gracias por conectarse. Aquí en Memphis estamos aquí con una gran tormenta. Esperemos, bueno, no una gran tormenta, pero hay algunos truenos aquí y mucha lluvia. Esperemos que no nos desconectemos. ¿Cómo está el clima por allá en Buenos Aires? Está haciendo frío hoy. ¿Sí? Sí. Pero está lindo. Un día gris. Un día gris. ¿Y en Murfreesboro cómo está? hermoso, el día está hermoso, ¿Sí? pero si está lloviendo en Memphis, cuando terminamos con esta conversación, pues ya esta tormenta va a estar acá. Bueno, ojalá que cuando Como a termine, 2 horas. ojalá que cuando termine la tormenta esté allá y aquí esté hermoso. Sí. Ojalá que sí. Bueno, saludamos a las personas que se están conectando con nosotros. Gracias por conectarse. Como siempre, estamos aquí leyendo sus preguntas. Estamos aquí leyéndolos. Estamos aquí leyéndolos y al pendiente de sus preguntas. Amparo Quiñones nos saluda desde Guatemala. Hay personas de México, de Venezuela, de Colombia, de Un amigo de Honduras, Canadá. amigos de Canadá, de Jonathan, que se están con está ahí José Santoyo, ¿verdad? Sí. Ok, está por ahí conectado, un saludo. Gracias por conectarse. Muy bien, pues vamos a comenzar. Yo creo que vamos a empezar. Gracias por tenernos paciencia. Yo sé que teníamos ya como unas 3 semanas o no sé cuánto que no nos conectábamos. Y bueno, estábamos de vacaciones. No estábamos de vacaciones, pero la verdad es que
Bueno, se relaciona con el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Teníamos trabajo, hay muchas cosas pasando en la vida y en los ministerios de Justin y de Jonathan y en mi vida también. Entonces, quisiéramos conectarnos todos los días, pero bueno, no todos los días, no quisiéramos conectarnos todos los días, pero quizás más a menudo sí, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, gracias por tenernos paciencia. Yo sé que muchas personas nos han escrito y nos han expresado el deseo de poder participar. Este es un conversatorio no solamente entre nosotros tres. La idea no es que es un conversatorio en donde nosotros tres hablamos y ustedes escuchan, ¿verdad? Sino que nosotros tres conversamos aquí y los estamos leyendo. Los estamos leyendo aquí en el chat en Facebook eh, para poder interactuar un poco, ¿verdad? Entonces, como siempre les decimos, los invitamos a que si tienen algún tema en especial que les gustaría que tratáramos, algunas preguntas que tengan conforme vamos conversando, con muchísimo gusto podemos ir, podemos ir tomándolo en cuenta, ¿verdad? Como siempre, prometemos que si usted tiene algún tema que sugerirnos, prometemos que lo vamos a tocar. Lo que no podemos prometer es que lo vamos a hacer de manera correcta. No podemos prometer que somos totalmente sabios en la materia o que sabemos mucho del tema, pero algo podemos decir, ¿verdad? Algo nos podemos inventar o algo podemos investigar de aquí al tiempo, ¿verdad? No lo sabemos todo, pero podemos ponernos ahí, y ahí está Wikipedia, ¿verdad? Siempre lista para, no es broma, pero siempre tomándolos en cuenta aquí para sus temas, para sus preguntas. Así que gracias por estar conectados con nosotros, por darle like a nuestra página, por estar pendiente de los recursos que Jonathan a menudo está compartiendo ahí en el Facebook de Taller Teológico Latinoamericano. Y bueno, estos conversatorios que se dieron a partir de este tiempo de pandemia han sido de gran bendición, primeramente para nosotros, porque les leemos, porque aprendemos de ustedes, porque aprendemos unos de otros. La vez pasada tuvimos aquí a Lenín y a Jeremy, de quienes aprendimos muchísimo también. Y bueno, estamos planeando tener a alguien más, tener más invitados. Por eso siempre estamos atentos a las sugerencias, a las preguntas, a los comentarios que ustedes pudieran tener. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. El día de hoy tenemos un tema que es muy interesante, muy lindo y muy importante para nuestros corazones, que es sobre la teología en la iglesia. Entonces, ojo, porque no es sobre la teología de la iglesia. Quizá en otro momento podemos hablar de eso, ¿verdad? La teología de la iglesia, lo que se llama eclesiología. Hoy no vamos a hablar de eclesiología. El tema de hoy no es la eclesiología, es cuando se hace teología en la iglesia, o lo que algunos llaman teología pastoral. Los enfoques que se deben tener en la iglesia, ¿sí? Es importante este tema. Voy a empezar con esto y ahorita voy a darle lugar a Jonathan y a Justin. Pero empiezo con esto diciendo que muchas veces cuando escuchamos la palabra teología, pues la palabra teología suena a veces muy académica, ¿verdad? La palabra teología nos pudiera parecer muy académica, nos pudiera parecer muy institucional, muy escolar, nos puede sonar muy escolar, como muy exclusiva de algunos centros o algunas instituciones académicas. Y pareciera a veces entendemos el concepto de teología como algo de lo cual la iglesia está muy lejano. Y eso es precisamente de lo que queremos hablar hoy, que la iglesia, incluso más que en los centros académicos o en las instituciones escolares, la iglesia es el lugar en donde más debemos hacer teología, en donde más la teología debe estar presente. Como hablábamos hace unos conversatorios, la teología no es un término tan rimbombante, tan inalcanzable para algunos. La teología es simplemente reflexionar en quién es Dios y cómo obra en nuestra vida. Entonces, si tomamos en cuenta estas definiciones, todos llevamos un teólogo dentro, ¿verdad? Entonces, la palabra teólogo no debe intimidarnos. No debemos pensar que teólogo es igual a ser un erudito, no son lo mismo. Teólogo es la capacidad de reflexionar sobre quién es Dios y qué es lo que hace en nuestras vidas, cómo interactúa con su pueblo, con su creación, con su mundo, con la sociedad. Y sin duda, esto es algo que debe suceder en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia. Jonathan, Justin.
Bueno, Adelante. una anécdota que yo, o sea, que se me vino a la mente cuando empezamos a hablar sobre dar este conversatorio y yo pensé en, bueno, ¿qué es la teología pastoral o cómo es que yo me crié pensando en la teología que se hace dentro de la iglesia y yo recordé un evento de mi vida que me marcó, no es que me marcó la vida, pero que siempre tengo este momento presente cuando pienso en el llamado al ministerio, como lo llamamos, es que yo como a los 14, 15 años ya sabía que quería ser ministro, que quería estudiar teología, aunque capaz no usaba ese término porque no estaba tan de moda cuando yo era más adolescente. Pero yo fui con el predicador de la iglesia en la que yo me crié. El predicador me invitó para acompañarle a una geriátrica y fuimos para dar un devocional un domingo en la noche a los cristianos que estaban ahí. Y él me invitó a dar la prédica. Y bueno, yo di la prédica, no sé, era del Salmo 19 o algo así. Y después, como yo tenía ganas de ser ministro, yo quería su retroalimentación, ¿verdad? Yo quería como que me dijera, pues, si lo hice bien, cómo puedo mejorar. Y el predicador, que yo aprecio muchísimo, no es nada en su contra, pero él me dijo, Justin, yo creo que tú puedes ser predicador, yo creo que tú tienes lo que se requiere para ser ministro. Y yo, ajá, ¿y qué es lo que tengo que te haría decir eso, no? Y me dijo, porque tú hablas muy bien. O sea, sabes pronunciar bien las palabras y tenés mucha confianza ahí en el púlpito. Y yo de repente era como un momento de pensar que ahora no sé qué es ser ministro, porque al parecer solamente requiere que, bueno, que tengas la habilidad para hablar y que tengas ánimo como para levantarte y hablar frente a muchas personas, ¿verdad? Y yo quería saber, o sea, si había hecho bien la exégesis del pasaje, cómo era la conexión que tenía las personas con las cuales estaba, a las cuales estaban predicando, ¿no? Pero solamente se quedaba en, bueno, tenés el don de la palabra, así que eso es la característica más importante de un predicador. Eh, y bueno, yo vengo de ese trasfondo y por eso la pregunta que yo siempre me estoy haciendo es, eh, ¿cuál es el papel más importante que tengo como ministro? Porque a veces creo que la gente me mira más como un gerente de muchos programas, por ejemplo. Si estás trabajando con jóvenes, definitivamente, eso es el papel que más le importa a la iglesia, ¿no? Que vos sabes lanzar una buena fiesta y pedir la cantidad correcta de pizza para los jóvenes, como eso es lo que más importa. Y así que yo estoy todavía buscando como cuál es el papel de la reflexión teológica en mi ministerio y también cómo la puedo incorporar a las prácticas diarias o las prácticas o sea, semanales que tenemos como iglesia. Muy bien. Yo estaba leyendo un libro de Eugene Peterson y él decía que la iglesia lo que le exige al ministro, al pastor, a la pastora, es que esa persona dé consuelo de parte de Dios. Pero en realidad su trabajo no es siempre consolar, es también desafiar, es exhortar, es corregir. Entonces cuando la iglesia como que quiere algo de vos porque te están pagando o te eligieron o te tienen ahí para que des esas palabras de consuelo que ellos tanto quieren escuchar porque quieren ser atendidos. Pero en realidad lo que habla Peterson es que nosotros como ministros o como predicadores tenemos que ser subversivos y siempre eh, servir a partir de lo que Dios quiere para la iglesia, que no es siempre lo que es cómodo o lo que suena bonito, o no es siempre lo que quisieran escuchar la iglesia. Entonces nosotros estamos en un lugar difícil porque tenemos que escuchar a Dios, escuchar a los hermanos, pero al final de cuentas tomar lo que Dios quiere decir y tratar de hacer que la iglesia escuche, entienda lo que Dios quiere decir. Entonces, mientras muchos pidan palabra de consuelo, a veces sí tenemos que dar palabra de consuelo, pero también tenemos que desafiar a la iglesia. Entonces, la reflexión teológica es importantísima porque hay líderes cristianos que solamente tratan de agradar a la iglesia y mantenerlos felices
y tranquilos y sin conflictos. Y si eso se trata de ministerio, no necesita la teología, necesita más otro tipo de recursos. Pero la teología nos ayuda a entender bien cuáles son las prácticas y cómo son las formas en que Dios quiere que llevemos su iglesia, o cómo podamos juntos como iglesia seguir los pasos de Jesús. Sí, haciendo o subrayando lo que dices, Jonathan, es un lugar difícil, no venimos hoy a decir, aquí encontramos la respuesta de cómo debe ser el predicador ideal, ¿verdad? Simplemente queremos subrayar la importancia de hacer teología seria en la iglesia, la importancia de la reflexión teológica en la iglesia, ¿verdad? Por eso decíamos, muchas veces cuando hablamos de teología, hablamos de centros teológicos, hablamos de centros académicos, hablamos de escuelas. Es interesante porque, bueno, este es el taller teológico latinoamericano y hablando de Latinoamérica, cuando alguien piensa, es decir, la mayoría piensa que no puede encontrar teología en la iglesia, ¿verdad? Por eso dicen o decimos, quiero estudiar teología, ¿a qué escuela me voy? ¿Cierto? Entonces, qué interesante sería que alguien dijera o que dijéramos, quiero estudiar teología, me quedo en la iglesia. La iglesia es el lugar de hacerlo, ¿verdad? No pasa eso. Yo creo que no es solamente algo de Latinoamérica, ¿verdad? Es algo global, pero bueno, hablando de nuestro contexto latinoamericano, es algo que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, transmite esta verdad que yo te he enseñado, tú transmítela a otros. Pablo está hablando de la iglesia. Pablo está hablando de que la iglesia debe tener esta característica de hacer teología, de tener una reflexión teológica. Entonces, los hermanos, hombres y mujeres, dicen, bueno, quiero estudiar teología, quiero aprender de teología, ¿a qué escuela me voy? ¿Por qué no hay esa reflexión o por qué no ha habido? Y bueno, estamos generalizando, siempre hay sus muy valiosas excepciones, pero ¿por qué no ha habido de manera general esta reflexión teológica en la iglesia? ¿Cuáles han sido los enfoques que hemos tenido que nos han estorbado o que han sido un desafío? De pronto estorbar es una palabra muy fuerte, pero que ha sido un desafío o un obstáculo para que haya una mayor reflexión teológica en la iglesia. ¿Qué piensan? Justin. Sí, una ilustración me viene a la mente pensando en como cuál es nuestra postura acerca de la relación que tenemos con Dios como iglesia, que a veces creo que lo que se nos ha enseñado es que básicamente Dios, la Biblia contiene a Dios y por eso solamente tenemos que aprender cuáles son las doctrinas o las fórmulas que hemos descubierto a través de los siglos acerca de quién es Dios. Y lo que hacemos en la iglesia básicamente es que repetimos esas mismas fórmulas porque no hay nada nuevo para aprender. Y por eso no hay la necesidad de hacer teología en la iglesia porque ya se sabe lo que es necesario saber acerca de Dios para el supuesto fin que tenemos como cristianos, el supuesto fin siendo que, bueno, queremos ir al cielo, ¿no? Y si ya sabemos lo suficiente para llegar, para ir al cielo cuando moramos, bueno, ¿por qué hacer más investigación, verdad? O sea, si ya tenemos las fórmulas necesarias y si ya sabemos cuál es la iglesia correcta, hemos tocado este timbre varias veces ya en estos conversatorios, ¿verdad? Pero si eso es el fin, solamente llegar al cielo y ya sabemos cómo se hace, bueno, no hay necesidad de hacer más investigación. Y una ilustración que se me ocurrió es como si comparamos dos tipos de biólogos marinos. Y tenés el primer biólogo marino que estudia la biología y después se dedica a enseñar un texto académico acerca de la biología marina. Y es el mismo texto. Y bueno, como ya se sabe básicamente todo lo necesario que uno tiene que saber, pues ese profesor pasa años y décadas en la universidad y nunca sale de su aula y enseña ese texto una y otra vez. Y al otro lado, al otro extremo, tenés un biólogo marino que
después de aprender lo básico de ese texto académico, sale de la aula, sale de la universidad y vuelve al mar. Y empieza a hacer investigaciones y empieza a descubrir nuevas especies de animales y nuevas especies de plantas. Y el otro día estaba mirando un video que decía que recién descubrimos cuál es la ballena o una nueva ballena que puede hacer un buceo más profundo que la ballena elefante. Yo no sé nada de biología, pero o sea, a veces creemos que ya lo sabemos todo acerca de Dios y por eso no hace falta hacer más investigación. Pero si Dios es un ser infinito y el telos, el punto final de los seres humanos no es ir al cielo, sino conocer a Dios, entonces la teología es una práctica continua que hacemos porque hay siempre más por descubrir. Ahora bien, eso no quiere decir que vamos a descubrir algo que contradice lo que ya Dios nos ha revelado a través de las Escrituras, como dice Pablo, ¿verdad? Si aún un ángel de luz te viene proclamando otro evangelio, lo tenés que rechazar porque hay solamente un evangelio. Sin embargo, seguimos conociendo a Dios a través de las experiencias que tenemos con Él en la comunidad de fe, a través de la historia, porque Dios se sigue revelando y siempre queda mucho por descubrir. Así que para mí es un buen paso para iniciar, es pensar en cuál es tu postura acerca de Dios. ¿Crees que ya se sabe todo lo necesario acerca de Dios? Y básicamente lo que es hacer teología es repetir las mismas fórmulas que ya hemos aprendido? ¿O crees que ser un buen ministro cristiano, sea hombre o mujer, ¿verdad? Para ser un buen pastor o pastora, tenés que salir de la aula y meterte al agua de Dios? O sea, métete al mar para seguir descubriendo quién es. Yo creo que muchos líderes cristianos buscan seguridades en vez de la verdad. O sea, y esas formas que han conocido o que han hecho, las maneras en que han estructurado la iglesia o han permitido que la iglesia se organice, brinda una seguridad tanto de su salvación como de sus métodos o de sus creencias. Entonces ya dejaron de buscar la verdad como algo que fácilmente nos escapa o como algo que tenemos que ir descubriendo, como es la persona de Jesús y cómo Jesús haría hoy en nuestro contexto. Entonces, en esa búsqueda de la seguridad, hay un temor muy grande a la crítica, aunque sea una crítica constructiva. O sea, no se permite cuestionar nada porque eh, la iglesia tal cual está, a mí me da seguridad, ¿no? Eh, Parte de la violencia en Estados Unidos que estamos viendo ahora es que hay un sector de la población que dice, el país como está bien, y hay un par de policías malos. Y otros dicen, tenemos que reinventar todo, tenemos que revolucionar todo porque el sistema como está no sirve. Pero no hay diálogo porque no se termina de tocar como cuál es la raíz del asunto, ¿sí? Entonces, como son dos grupos que no ven la misma realidad. Y en la iglesia muchas veces hay personas que dicen que todo está bien y hay que mejorar la asistencia. Y hay otras personas que dicen, tenemos que repensar la forma de ser comunidad para que seamos más como Jesús. Y son personas que ven en diferentes planos, ¿sí? Obviamente queremos que más personas lleguen a Jesús, pero la asistencia no me preocupa la espiritualidad, me preocupa el discipulado, me preocupa la proclamación del Evangelio. Entonces, a veces en esa búsqueda de seguridades, lo que pierde es la verdad. Entonces, tenemos que dar la bienvenida a lo que llaman el conflicto creativo, que es esa posibilidad de decir, bueno, vos pensás esto, yo pienso lo otro, volvamos a la Biblia, pedimos ayuda a otro, leamos libros, vamos descubriendo, a ver si este choque de ideas pueden hacer algo nuevo, algo que realmente refleje la preocupación de Jesús por la comunidad o algo así. Entonces creo que no tenemos que tener tanto miedo de los cuestionamientos, de las dudas y de las críticas constructivas hacia la iglesia. Te estás diciendo, Jonathan, que si medimos el ministerio que hacemos según
las técnicas de los negocios o de los gobiernos o de las instituciones seculares, puede ser que vamos a definir el éxito de una forma diferente. Totalmente. Bueno, tratando de entender un poco lo que han comentado, que es muy bueno, pero es mucha información. Justin, decías que a veces este amor por la doctrina a veces no nos permite, y digo doctrina entre comillas, porque la palabra doctrina no es una, la palabra doctrina es una palabra usada no solamente en nuestra tradición, sino en muchas tradiciones. Una palabra que a veces se subraya mucho y yo creo que a veces no sabemos bien lo que es. Eh, pero a veces cuando tenemos como tanto amor doctrinal, no podemos al final de cuentas, es decir, lo que estamos subrayando constantemente en la reflexión de la iglesia es el amor por estas reglas, que después se nos olvida reflexionar sobre quién es Dios y qué es lo que ha hecho con nosotros. ¿Verdad? Pudiéramos pensar, no, pero es lo mismo. Las doctrinas revelan quién es Dios. Bueno, yo creo que las doctrinas bíblicas sí revelan quién es Dios, pero cuando hacemos ese énfasis en las doctrinas, al final se vuelven un obstáculo para conocer quién es Dios. Es decir, conocemos a un joven de 14 años y nos puede decir 5 pasos de esto o los 5 puntos de lo otro, y nos puede recitar ¿no? Romanos capítulo 10, versículo 10, Hechos capítulo 2, verso 38, pero si le preguntamos, oye, ¿quién es Dios para ti? Como dicen en Venezuela, y se vuelve un 8, ¿verdad? O sea, no va a poder decir quizá. Quizá yo de 15 años o de 14 años podía decir de memoria muchos de los puntos doctrinales, pero no hubiera podido decir quién es Dios para mí y cómo interactúa conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la teología. ¿Ibas a decir algo, Jonathan? Sí, que una vez estuve en una clase de jóvenes y dieron 5 pruebas de la resurrección de Jesús. 5 razones por las cuales podemos creer en la resurrección de Jesús. Y el hermano me preguntó, ¿qué tal la clase? Le dije, muy interesante, muchas gracias. Me dice, ¿qué hubieses hecho vos? Y le dije, bueno, ya que Jesús resucitó, ¿qué onda? ¿Qué onda el mundo? ¿Qué onda la iglesia? ¿Qué onda mi vida? O O sea, que sea, era mexicano. es como que si estamos acá en la iglesia porque ya creemos que Jesús resucitó. O sea, estás predicando al coro, como decimos. Ya creemos que Jesús ha resucitado, pero ¿cómo impacta el mundo? ¿Cómo impactan las guerras? ¿Cómo impacta el conflicto familiar? ¿Cómo impacta mi espiritualidad? ¿Cómo oro de manera diferente sabiendo que Jesús resucitó de entre los muertos? Entonces, muchas veces no estamos haciendo las preguntas correctas dentro de la iglesia y por lo tanto la teología que tenemos es muy pobre. Sí, sí, sí. Entonces, lo que tú decías también, Jonathan, también es muy importante. Hay miedo, ¿verdad? A veces hay miedo de no ser aceptado, a veces hay miedo de ser rechazado. Y esto suena muy cliché, pero es una realidad profunda que el ser una buena representación del mensaje de Jesús va a causar rechazo. Suena a veces, suena a veces cliché otra vez, pero es una realidad. Cuando nosotros hablamos de rechazo, cuando yo escucho esto que dice, si nosotros representamos el mensaje de Jesús, va a causar rechazo, usualmente pensamos en el mundo. El mundo nos va a rechazar. Y usualmente a los cristianos no nos importa que nos rechace el mundo. Decimos, porque son unos incircuncisos, son unos filisteos, son unos pecadores, no lo entienden, no tienen la mente de Cristo como yo. Pero cuando Jesucristo hablaba del rechazo, no hablaba del mundo, hablaba de los religiosos, hablaba de los fariseos, hablaba de los escribas. Entonces, que mis amigos religiosos me rechacen, eso sí que duele, eso sí que es fuerte, eso sí que es difícil, que me censuren dentro de mi tradición, dentro de mi comunidad. A mí me puede censurar mi vecino que dice, este predicador loco, llegó, no me importa, no tengo una relación con él, no sé ni quién es un pecador para mí, pero que un hermano, predicador amigo de toda la vida, quien es un religioso, me censure por querer representar el mensaje de Jesús, eso sí que duele. Y ahí hay miedo. Y ahí es donde se necesita de la valentía. Y ese es un problema. Bueno, quizás eso es algo para otro tema, pero necesitamos de esa reflexión teológica.
en la iglesia, poder, tanto nosotros primeramente, los que enseñamos, los que enseñan, los maestros, los pastores, los líderes, tener lecciones y tener sobre todo tiempo personal de reflexión teológica en donde podemos abrir la Biblia y en lugar de decir, ok, ¿qué comentario voy a usar? Puedo decir, ¿qué está haciendo Dios a través de este pasaje? ¿Qué está haciendo Dios a través de este texto? ¿Cómo veo a Jesucristo aquí? ¿Cómo veo? Eso es teología. A veces pensamos que teología es, okay, ¿qué es esto en hebreo? ¿Qué es esto en griego? ¿Qué es esto en arameo? ¿Qué dice el léxico en griego? ¿Qué dice N.T. Wright sobre esto? Que bueno, todo eso es excelente y yo creo que nosotros son recursos que nos gustan, pero teología es simplemente leer la Biblia y decir qué está haciendo Dios a través de esto. Me parece que hay una brecha innecesaria que se ha generado en muchas iglesias entre la práctica y la teología. Y creemos o tenemos una tendencia a subestimar la teología y sobreestimar la acción, sea evangelizar, hacer buenas obras en la comunidad, organizar movimientos de justicia social, los cuales, o sea, todas esas acciones son buenas y son necesarias y nacen de una teología, pero a veces creemos que, o sea, ya tomamos por sentado que todos tenemos la misma teología o que tenemos una buena teología y después empezamos a formar no sé, ministerios y plantamos iglesias y hacemos discípulos sin pensar que hay una conexión muy íntima entre la teología que tenemos y el discipulado que hacemos. Cuando creemos que no hay ninguna conexión entre el Dios en el que yo creo y mi experiencia personal con Dios y la experiencia más, o sea, más importante, ¿no? La experiencia en comunidad que tenemos como cristianos con Dios. Si creemos que no hay ninguna conexión entre esa experiencia y ese conocimiento relacional con Dios y los discípulos que estamos haciendo, nos estamos engañando. Tenemos que recordar que hay una conexión entre la teología y la práctica. Y creo que lo que vemos en muchas partes del mundo y en muchas tradiciones del cristianismo es que nos encontramos en algún lado de ese espectro, que a veces encontrás una iglesia que están siempre bautizando gente, están siempre en las calles evangelizando, pero después encontrás que no hay ninguna teología, o sea, ¿a cuál Dios los está llamando? ¿A cuál Jesús los estás invitando a seguir? Y al otro extremo tenés algunas iglesias que pasan todos sus días haciendo teología, pero nunca salen a la calle para conocer al pobre o para conocer a sus vecinos, ¿no? Y bueno, obviamente, como con cualquier discusión, siempre es la opción C, que es la correcta, al parecer. Pero tenemos que poder hacer teología y seguir reflexionando en quién es Dios, pero permitir que esa reflexión nos lleve a tomar acciones tangibles en la comunidad. Es como si la teología o el ministerio es como una onda que mientras más jalas la onda para atrás, más fuerza tiene cuando la sueltas, ¿verdad? O sea, si estudiamos muy poco y esperamos que vamos a tener mucha trayectoria, mucha fuerza tirando esa onda, pues no va a haber ninguna fuerza. La tenemos que dar fuerza por estudiar mucho, por profundizarnos en Dios y después al soltar la onda, sí, el ministerio que hacemos tiene dirección, tiene propósito, tiene una misión porque está basada en una teología saludable. Hace poco leí otra vez el libro de Apocalipsis y es un libro sumamente profundo y teológico y hace eco del Antiguo Testamento. Habla de lo que estaba pasando en su momento con Roma, con la persecución y todo. Y toda esa teología que hace es para que puedan como aguantar la persecución, para que puedan mantenerse fiel y recordar que aman a Jesús y que Jesús es vencedor y ellos también saldrán como vencedores si bancan la persecución. Entonces, como que la teología es sumamente valiosa en la práctica. Y como dice Justin, no deberíamos pensar que la práctica vale más que el pensamiento, porque en realidad el pensamiento es el motor de la práctica. Claro, entonces encontrar ese balance
no es una tarea fácil. Quisiéramos venir y decirles, tenemos 3 pasos para encontrar el balance, pero bueno, ya los quisiéramos nosotros para las iglesias en las que servimos, pero sí lo reconocemos como un desafío, sí lo reconocemos como un desafío y como una meta. Ahorita vamos a hablar más, un poco más del otro lado, ¿verdad? De tener los pies en la tierra. Vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero entonces, desafíos que hay en la iglesia, en el caminar diario de la iglesia, eh, para poder tener una reflexión teológica y no solamente repetir doctrinas, repetir dogmas, pasar tiempo en la calle. Todo el tiempo decimos, es que si yo me la paso haciendo teología en la iglesia, no cumplo la gran comisión, que es lo que decía Justin ahorita, ¿verdad? Si yo me la paso en la iglesia reflexionando, entonces, ¿quién va a hacer la gran comisión? Claro, el problema es que, como decía Justin, ¿verdad? Si yo me la paso en la calle, ¿a qué iglesia los estoy llamando? ¿Qué teología nos respalda? ¿A qué Jesús le estamos invitando a seguir? ¿Verdad? Entonces es necesario el balance. Muchísimos cristianos ven a Jesús como un terapeuta, ¿verdad? O como un terapista. Yo creo que las dos palabras son aceptadas. Ese es un debate lingüístico de hace mucho tiempo, pero al parecer ambas palabras son aceptadas. Pero Jesús es decir, muchas personas quieren que Jesús sane su matrimonio, su vida, su adolescencia, eh, su pasado, pero no hay una relación a veces como Dios, como el Salvador, ¿verdad? O como Jesús nuestro financista. Y esto que hay ahora en el mundo del evangelio de la prosperidad, que es un cáncer de verdad, ¿verdad? Si yo estoy en Cristo, todo va a estar bien. Y esa es una de las más grandes mentiras del mundo evangélico, ¿verdad? Si yo estoy en Cristo, todo va a estar bien. O un lugar de eventos, ¿verdad? Un lugar de eventos. Y yo creo que el deseo de los cristianos por los eventos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, crecí en el norte de México, entre cristianos en el norte de México, y en el norte de México hay un gran amor por los eventos, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, yo tengo una mente muy orientada a los eventos. Me encantan los eventos porque crecí, es decir, cada viernes una campaña, un seminario, un taller, todo el tiempo hay un evento, hay un evento. Y a veces he llegado a pensar que nos encantan tanto los eventos y ya no hay eventos y la gente es como que, pero ¿qué hay? Y ahora hay gente de verdad con lo del virus sufriendo porque no hay eventos, quizá porque no ha habido reflexión teológica personal. Entonces, por eso necesitamos tanto de los eventos, tanto de las reuniones públicas, ¿verdad? Porque son muy buenas, pero el problema es cuando eso es mi único alimento de la vida espiritual y no hay una reflexión teológica. También hay momentos en que la iglesia habla siempre de la justicia social. No sé si quieran hablar ustedes de esto, en la que yo creo que la iglesia es un buen lugar para hablar de la justicia social, pero hay veces que la iglesia solamente habla de la justicia social. Es muy difícil eh, que una iglesia alcance un equilibrio para mí, porque estamos muy condicionados, aunque no lo queramos reconocer, por nuestra cultura, por nuestra formación, eh, por el mundo histórico en que vivimos. Es muy difícil eh, ser una iglesia que no se deje llevar por lo que está de moda. Por eso, para mí siempre hay que estar eh, volviendo a las escrituras, volviendo a la tradición cristiana de 2000 años. Eh, Se puede leer sermones de Juan Crisóstomo que parecieran prédicas de ayer, hablando de justicia social, hablando de los pobres, hablando de la necesidad de compartir las propiedades y los bienes de los cristianos para aquellos que tienen necesidad. Entonces, es muy fácil decir que no, que el Evangelio no se trata de eso, se trata de ir al cielo. Bueno, en realidad nunca fue así, o es así hace poco, pero tampoco el cristianismo es una organización social o un club social, una casa de cultura que también habla de Jesús. O sea, hace poco estaba hablando con un amigo y le decía, ¿cuál es tu
contribución a la sociedad que solo vos podés hacer como cristiano. O sea, ¿qué podés hacer vos que no pueden hacer los políticos? ¿Qué podés decir vos que no dirían personas que abogan a favor de los derechos humanos? Si bien tenemos en común muchísimas cosas con ciertas cosas de la política, queremos erradicar la pobreza, queremos erradicar en la Argentina hay personas que mueren de hambre todos los años, hay personas que no tienen acceso a colegios, o sea, queremos en conjunto con los políticos resolver ciertos temas, pero ¿qué tenemos para decir nosotros que ellos no van a decir? ¿Qué podemos aportar nosotros que ellos no van a aportar? Y ahí es donde me parece que tenemos que especializarnos. Pero de manera integral, de manera holística, ¿no? No olvidando, no tratando a las personas como cuerpos sin alma, ni tampoco almas sin cuerpo. Tratar de llegar a las personas donde están y no olvidarse de los problemas macro, pero tampoco olvidarse de los pequeños problemas, ¿no? Puede ser que mi iglesia, supongamos, que luchara en contra de las leyes que despenalicen el aborto, pero en mi iglesia una niña que sale embarazada no tenga suficiente dinero o recursos para tener su bebé. O sea, ¿qué testimonio sería eso? Entonces, si estoy comprometido con una causa, también en la práctica tengo que estar comprometido. Entonces, me parece que una iglesia que no encuentre o que no busque activamente ese equilibrio de cumplir fielmente con la proclamación de Jesús y de vivir y de continuar el ministerio de Jesús como Jesús la vivía de forma integral y holística, difícilmente vamos a dar un buen testimonio para el mundo. Ser esa comunidad contraste que fue la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Me parece que lo que acabas de decir, Jonathan, o sea, le estás diciendo que si no tenemos una teología o si no hacemos teología continua como iglesia, la iglesia va a ser como un tipo de camaleón que siempre cambia según su contexto, ¿verdad? Y que la iglesia, la narrativa más importante que subyace en la iglesia va a ser cualquier narrativa que está de moda en la sociedad. Así que, bueno, una vez que la sociedad da más importancia a tal cosa, también en la iglesia damos más importancia a tal cosa. Si vivimos en una iglesia, en una sociedad capitalista, bueno, también valoramos el capitalismo. Si vivimos en una sociedad de X ideología, pues imitamos la sociedad en la que estamos. Y creo que por eso lo que estamos diciendo, ¿no? Es que la importancia de la teología en la iglesia es porque si no hacemos reflexión intencional, dedicada como comunidad de fe acerca de quién es Dios, quién es Jesús y quiénes somos nosotros como seres humanos, vamos a hacer, la iglesia se va a llevar por cualquier ola, la ola más fuerte de influencia que está a nuestro alrededor, como cualquier ideología que esté de moda, eso va a ser lo que se enseña en la iglesia. Y creo que o sea, las películas de Disney tienen más poder para formar nuestra imaginación que las prédicas que a veces escuchamos, ¿verdad? O sea, estamos sacando nuestros sueños, vienen más de películas o de historias de amor o de series de Netflix que de la Biblia en la que supuestamente creemos. Así que creo que para mí algo que yo como ministro, ¿no? Yo siempre dedico, bueno, no siempre, yo fallo mucho en esto, pero yo quiero dedicar un día de mi semana para hacer reflexión teológica, aun cuando las demandas de mi horario me dirían que no tengo tiempo para seguir leyendo, o que no tengo tiempo para seguir orando, o cuando no tengo tiempo para seguir conversando así como con ustedes de estos temas. Porque si no hago una reflexión teológica continua, dedicada, donde yo siempre estoy descubriendo, me voy a volver un gerente de programas o una niñera, como dijiste, Juan, hace unos días cuando estábamos conversando, ¿verdad? Y la iglesia se va a convertir en el sabor de la sociedad va a ser el sabor que encuentras en la iglesia también.
Así es, entonces, qué importante es que haya reflexión teológica, no solamente de parte del ministro, de los pastores, del pastor o de los líderes, sino que toda la iglesia participe de una reflexión teológica. Y debemos recordar esto, cuando hablamos de la palabra teología, a veces nos asusta. Ahorita Ricardo de Brasil nos preguntaba qué es la teología y bueno, tenemos un conversatorio sobre esto, pero es una gran pregunta, ¿verdad? Porque teología es, de nuevo, reflexionar en quién es Dios y lo que hace con nosotros. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Teólogo y erudito no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, todos en la iglesia debemos participar de la actividad teológica y quizá los líderes y los maestros guiando un poco con las directrices bíblicas, pero todos participando de la actividad teológica. Y lo que dice Justin es muy cierto, para ir cerrando este punto y pasar al que sigue. A veces tomamos cosas de moda, como por ejemplo hoy estamos hablando todo el tiempo de inteligencia emocional y del coaching y todo esto. Y eso es bueno, o sea, eso es bueno para nuestra vida, pero no es el lugar de la iglesia. ¿Verdad? No es el lugar de la iglesia. Sí, yo quiero ir a la iglesia, yo creo que todos queremos ir a la iglesia. Yo no quiero saber de la inteligencia emocional, yo quiero saber de Cristo. ¿Verdad? O sea, sin caer en fundamentalismo, quiero escuchar una buena reflexión teológica. Y de nuevo, una buena reflexión teológica no es necesariamente algo erudito o erudición, sino algo bíblico. ¿Verdad? Digo, gloria a Dios por los coaches, ¿verdad? Que nos han servido mucho y todo, pero no es el lugar de la iglesia. ¿Verdad? Para ir cerrando este punto, nos preguntan dos cosas rápidamente. ¿Cómo se moviliza la eclesiología en tiempos de pandemia teniendo a un teólogo, a una teología en contexto? De nuevo, ¿cómo se moviliza la eclesiología en tiempos de pandemia teniendo a una teología en contexto? Bueno, creo que este tema sería más de eclesiología, sería más un tema como la iglesia en tiempos de pandemia. Pero yo creo que todavía en tiempos de pandemia necesitamos seguir con la reflexión teológica, ¿verdad? Es más, yo creo que ahora más que nunca necesitamos de la reflexión teológica, ¿verdad? No sé qué piensan de esto. Es una buena pregunta porque creo que lo que estamos descubriendo es que la pandemia ha servido como, bueno, como si vas a hacer senderismo y estás en la montaña y de repente encontrás que la senda se termina, pero que vos tenés que seguir caminando para llegar a tu destino, ¿verdad? Pero ya no tenés ninguna senda marcada para seguir, solamente tenés una brújula, pero no hay ninguna dirección fija, o sea, no tenés eh, ninguna ruta bien clara para seguir. Y creo que muchas iglesias se están encontrando en esa posición, que ahora, ¿qué hacemos? Estamos en un territorio nuevo y si no hemos aprendido a hacer teología, pues vamos a sentirnos paralizados, porque, bueno, nadie sabe qué van a hacer, nadie sabe qué esperar del futuro, nadie sabe cuánto más va a durar esta pandemia. Pero si hemos aprendido a hacer teología, la teología sirve como la brújula que siempre nos apunta hacia el verdadero norte, ¿verdad? O sea, siempre podemos recordar, bueno, si Dios, dado que Dios es así y dado que Dios quiere que hagamos tal y tal cosa, bueno, como iglesia vamos a hacer esto, nos vamos a seguir reuniendo, sea por la tecnología, pero eso no quiere decir que ya no somos una iglesia solamente porque no nos podemos juntar en persona. Si no tenemos una buena teología y nos quedamos sin esa senda marcada, nos vamos a perder en el bosque. Tenemos que volver a la teología para darnos esa orientación hacia el destino al que queremos llegar. Muchas personas han pensado por mucho tiempo que las iglesias son centros que brindan servicios espirituales. Entonces, muchos gobiernos han dicho, las iglesias están cerradas, como que no pueden cumplir su función porque no pueden abrir sus puertas. Obviamente, aquellos que estamos dentro de la iglesia sabemos que la iglesia no se cerró ni dejó de funcionar. Hemos tenido que cambiar de modalidad. Pero muchos cristianos incluso creen que las iglesias existen para brindar bienes o servicios o recursos espirituales. Entonces, cuando ya no pueden recibir reflexiones en vivo, muchos tampoco saben reflexionar a solas. Muchos no saben llevar una lectura devocional sin que vayan de la mano con alguien. Entonces puede ser que las iglesias hemos fallado
en capacitar a nuestros hermanos y hermanas para poder reflexionar a solas en su casa, ¿sí? Porque tenemos que conectarnos a un servicio el domingo para ver una pantalla si somos 4, 6, 8 en casa, porque no nos reunimos como iglesia nosotros y repartimos las responsabilidades y las tareas de culto entre nosotros. O sea, porque tenemos que seguir con la misma modalidad de iglesia que siempre tuvimos, ¿sí? También somos iglesias si somos 2, si somos 3, si somos 4. Entonces la reflexión teológica necesita llevarnos a repensar la iglesia en estos tiempos, ¿sí? Por lo menos en Buenos Aires no nos vamos a volver a reunir por mucho tiempo, parece. Y si podemos llegar a reunirnos, capaz no podemos estar todos. Entonces tenemos que pensar en esencia quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Y por eso la reflexión es tan necesaria. Porque si la gente cree que no somos iglesia hasta que volvamos a la normalidad tampoco, lo que ellos perciben como normalidad, tampoco es ser iglesia. O sea, perdieron el punto. Y capaz es culpa de aquellos que somos líderes, que no dimos a entender bien la esencia de la iglesia antemano. Pero para mí ha sido excelente reflexionar sobre qué es iglesia y de qué sirve la comunidad en tiempo de pandemia. Sí, excelente. Dicen aquí, la actividad teológica se ha intensificado por la contingencia. Sí, nos ha tocado reflexionar teológicamente, queramos o no. Nos guste la palabra teología o no, nos ha tocado reflexionar teológicamente. Y nuestra buena o mala eclesiología ha surgido, ¿verdad? Yo he escuchado oraciones, Señor, que se abra tu iglesia otra vez, lo que decía Jonathan ahorita, ¿verdad? Entonces, la iglesia está abierta y debe estar más abierta que nunca, ¿verdad? Los edificios están cerrados y tenemos un desafío entonces de que de esta teología, de estar haciendo teología en estos tiempos. Preguntan también aquí, dice, en la escuela de predicación ahí en Tijuana, los hermanos de allá dice, saludos hermanos, para no descuidar la reflexión teológica en la congregación ni la gran comisión, podríamos hacer la gran comisión con reflexión teológica, así aquellos que vengan a la iglesia ya tendrían esa importante base. Creo que así podríamos cumplir mejor con 2 Timoteo 2:2, que es lo que él dice, lo que tú aprendiste de mí, transmítelo también a otros. Claro, de ese balance es precisamente de lo que estamos hablando. Pasemos al siguiente punto, que nos va a ayudar mucho más con el balance, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos da balance? ¿Qué nos da una teología pastoral saludable? Cuando dejamos de hacer teología en la iglesia, decíamos ahorita, nos enfocamos más en los eventos, o sea, la iglesia se vuelve un lugar antropocéntrico. Entonces, no queremos estar de un lado, que ha sido un desafío en América Latina, donde decimos, no, pero si yo estoy con eso de la reflexión teológica y con eso de las escuelas y con eso, no voy a tener tiempo de salir a evangelizar, de cumplir la gran comisión, de andar en la calle, ¿verdad? Porque tenemos ese amor y esa pasión por la calle y creemos que el mejor predicador es el más pobre y creemos que el mejor predicador es el que está más asoleado, ¿verdad? Y el mejor predicador es el que está todo el día en la calle, ¿verdad? Entonces, el problema es la falta de la reflexión teológica que en la vida diaria del discipulado se nota, se refleja. Pero a la vez, la iglesia no puede ser solamente reflexión teológica. No podemos estar hablando únicamente de la reflexión teológica. Y una de las cosas que hicieron que habláramos de este tema, pues fueron nuestras propias experiencias también, de cómo nosotros nos gusta la teología y más que teólogos somos estudiantes de teología, pero cómo a la vez tratamos de estar con la gente, ¿verdad? Y cómo eso nos ubica en nuestra realidad. ¿Qué podemos decir más sobre esto, muchachos? Quizá empezamos con Jonathan. ¿Qué tan importante ha sido para ti el adentrarte en escritos teológicos y estar con la gente? ¿Cómo ha sido ese balance? ¿Verdad? Porque muchos han preguntado, muchos han dicho, es difícil el balance, definitivamente es difícil. Para nada tenemos aquí la respuesta. Pero si por un punto pudiéramos empezar es trayendo a la mesa este balance de una buena reflexión teológica en la iglesia, pero también el vivir el día a día con la iglesia pone en práctica y lleva a la vida esa teología y nos pone los pies en la tierra. Claro.
a veces ha sido difícil pensar en reflexiones para compartir con la iglesia durante tiempo de pandemia, ¿sí? Creo que la tentación es seguir con el calendario de estudios que habíamos propuesto antes de la pandemia y tratar de aislarnos de la realidad y olvidar lo que está pasando y volver, vamos hoy a hablar de Primero de Pedro y como que no hablemos de pandemia, pero para mí una de las reflexiones teológicas más ricas que he escuchado ha sido justamente vinculando lo que estamos leyendo en la Biblia con lo que está pasando hoy en día, que es lo que debería siempre pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en la pandemia, Jesús en Juan 11, cuando se encuentra con María y Marta ante la muerte de su hermano, esa idea que él no fue a dar explicaciones, fue a estar y estuvo para llorar con ellos. Y sabiendo que su participación en la resurrección de Lázaro casi que iba a asegurar su propia muerte, eso nos enseña acerca de la teología pastoral, ¿no? Porque mayormente cuando pensamos en la teología pastoral, vamos a las cartas pastorales, ¿sí? Es lo más obvio, vamos a las cartas de Pablo, de Timoteo y todas estas cosas, pero los 4 libros que llamamos evangelios también tienen una teología pastoral muy rica. Y esta reflexión de Juan 11 me enseña que muchas veces no necesito ser otra voz que trate de explicar la pandemia, de trate de explicar sus causas, que no trata de dar soluciones, ¿sí? En este tiempo de pandemia, yo estoy harto que me digan cómo hacer, cómo lavar las cosas del supermercado, cómo taparme la boca, si no taparme. O sea, es importante saber, pero en la iglesia lo que necesito saber, la reflexión pastoral que yo necesito escuchar y compartir, y que Jesús está conmigo, Jesús llora conmigo, Jesús lamenta conmigo, por lo tanto yo lloro y lamento con ustedes, estoy con ustedes, tenemos la esperanza de la resurrección, ¿sí? Jesús jugó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Dios pone el cuerpo para nosotros, entonces por lo tanto nosotros también debemos poner el cuerpo por los demás. O sea, ese tipo de reflexiones pastorales a mí es lo que me ha consolado. Es aferrarme a los salmos de lamento y todas estas cosas que la teología me ha servido, no solamente para ser consolado, pero también para consolar en estos tiempos de pandemia. Entonces, no estoy tan preocupada ahora por las estructuras de la iglesia, por los ministerios, por cómo se están organizando las cosas. En nuestra iglesia estamos preocupados por la proclamación del evangelio, por el consuelo de los hermanos y para que coman. En este tiempo de crisis, esas son las 3 cosas que me interesan por ahora. Bueno, antes de dejarle el lugar a Justin, Sí, es interesante adelante. eso que mencionas de Juan 11, Jonathan, porque Jesús se entera de la muerte de Lázaro y no llora, ¿verdad? Jesús habla con Marta y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano había muerto, y no llora. Pero entonces la tercera vez él viene con María y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y entonces llora porque, entonces, ¿por qué Jesús no llora? Y yo creo que Jesús no llora porque él sabe que va a resucitar, porque él sabe sobre la resurrección, porque él sabe todo. Entonces, Jesús no llora en Juan 11:35 porque Lázaro está muerto. Jesús llora por su teología pastoral, por acompañar a María en su dolor, lo cual es, en un momento vemos a Jesucristo dando una gran cátedra teológica, Mateo 5, y después lo vemos llorando con María. Y eso es justamente lo que estamos hablando cuando la teología cobra vida. Justin. No nos hemos hecho ningún favor como ministros para llamar la atención de la gente a la teología cuando hablamos de la teología y solamente conectamos la teología con lo que pasa dentro de la iglesia el día domingo. Yo recuerdo que todavía hay una iglesia muy pequeña que yo siempre pasaba cuando iba manejando desde Memphis para la Universidad de Harding, y tenía como su letrero ahí afuera y siempre decía lo mismo. O sea, cada semana que yo pasaba por ahí era, vengan al estudio acerca de los instrumentos en el culto de adoración, ¿no? Y era como
la tercera clase de 8, de 9, no sé cuántas clases tenían. Pero si yo soy un incrédulo, si no soy un cristiano y yo pues ando por ahí, o sea, ¿para qué voy a ir a esa iglesia para aprender acerca de qué piensan de lo que pasa dentro de la iglesia? Creo que cuando hemos tenido una teología demasiada domesticada, eh, que solamente toca temas que nos importan como teólogos o como ministros o como cristianos, y no tocamos temas como la teología del trabajo, la teología del sexo. Eso llamaría mucha la atención de la gente, ¿verdad? La teología El de... letrero afuera de la iglesia que venga hoy teología del sexo. Exacto. Definitivamente estaría lleno ese auditorio. Buena Eh, estrategia, buena estrategia. O lo que está pasando hoy, bueno, por lo menos en Estados Unidos, pero creo que se ha hecho un movimiento ya mundial de reclamar a las injusticias en las fuerzas policiales y, bueno, las injusticias que están por todos lados del mundo. Si la iglesia calla al momento de hablar de las cosas sobre las cuales la gente está pensando, no tenemos excusa por pensar que, bueno, ¿por qué no viene más gente a la iglesia? Porque parece que la iglesia no tiene nada para decir en la vida real. Me gusta mucho, Jonathan me puede corregir, pero hay un seminario SETI que cuando tienen no sé si es una licenciatura o algo, pero algunos estudios que hacen y la forma en que dividen, yo creo que la forma en que dividen sus enseñanzas acerca de la teología no es según la teología sistemática, sino que es la teología del hogar, la teología del trabajo, la teología de la ciudad o de la calle. Eh, y creo que si nosotros como cristianos dejamos de tener una teología domesticada, donde siempre hablamos de solamente lo que pasa los domingos en la iglesia y buscamos una teología más encarnada, más apuntada hacia las realidades en las que vivimos, nos va a nutrir mucho más a nosotros mismos como cristianos y va a llamar la atención de la gente cuando hablamos de cosas que realmente llegan al corazón del ser humano, sea cristiano o no. Así es, así es. Muy bien. Entonces, esto también es una lucha, ¿verdad? Un problema, porque muchos maestros de la Biblia, muchos maestros de la iglesia o en la iglesia se pueden sentir como que, bueno, a mí no me pagan, o yo no estudié, o yo no estudio para andar de niñero, yo no estudio para andar acompañando a la hermana a comprar su mercado o su mandado. Como, bueno, yo les contaba a ustedes dos una experiencia, ¿verdad? De alguien que me dijo una vez, no, a mí no me gusta ser predicador en Estados Unidos porque allá pues tienes que andar traduciendo y acompañando a la corte, y porque aparentemente los hermanos de la iglesia manejan a muy alta velocidad, tienes que acompañarlos a la corte y andarles ayudando en todo. Y no, yo soy un maestro de la Biblia, yo no, y yo les decía a ustedes dos, ¿verdad? Que en ese momento decía, sí, cierto, ¿verdad? Yo me sentí identificado en ese momento, decía, lo que me apasiona a mí es enseñar la Biblia, y eh, uno puede pensar que estamos perdiendo nuestro tiempo atendiendo pastoralmente a las demás personas. Sin embargo, esas cosas nos ponen los pies en la tierra. No puede parecer nada teológico ir y acompañar a la viuda, al pobre, al necesitado. Son cosas que a lo mejor a alguien que le apasiona muchísimo la Biblia no va a disfrutar tanto, pero son cosas que nos ponen los pies en la tierra, que nos ayudan a tener los ojos de Jesús, como ustedes mismos han dicho en otro momento. Y es el momento en el que la teología cobra vida. Eso es algo que en la academia no puede suceder, o que puede suceder muy poco, ¿verdad? Que puede suceder muy poco. Yo me acuerdo en el seminario, que traigo mi playera, no me la puse por una razón, sino porque hoy es día de lavandería y no tenía otra, no es por otra cosa, pero me acuerdo en el seminario, yo tenía un compañero que admiro mucho porque es un gran estudiante, y un día me acuerdo que justamente Lenín, que estuvo con nosotros la vez pasada, Mateo acababa de nacer y tenía a su niño en el hospital, estuvo con problemas de salud cuando recién nació Mateo.
me acuerdo que salimos y yo le dije, vamos a, ¿sabes qué? Nosotros vivíamos en Arkansas, veníamos aquí a Memphis, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a visitarlo rápidamente, oramos con él y vamos a visitarlo. Sí, vamos. Entonces fuimos, y entonces entramos para visitarlo y él estaba como muy incómodo, mi compañero estaba muy incómodo en el hospital y estaba como petrificado, o sea, como que no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces yo llegué, los abracé, oramos y después nos fuimos, ¿verdad? Entonces eso me hizo sentir un poco bien, la verdad. Yo dije, bueno, él es 1000 veces mejor que yo en el aula, pero no sabe orar por un enfermo, ¿verdad? Entonces es importante eso porque la teología tiene que cobrar vida. Eso nos pone los pies en la tierra, nos da los ojos de Jesucristo. Entonces, esto a la vez es ánimo y una invitación para los maestros de la Biblia en la iglesia que nos escuchan. La iglesia es un lugar en donde ambos mundos se combinan y esto es algo precioso, ¿verdad? Que ambas cosas deben suceder. Y ahorita nos preguntaban eso, sobre el balance. Este es un buen comienzo para el balance. No podemos irnos a un extremo y decir, vamos a estar todo el día en la calle evangelizando porque necesitamos de la reflexión teológica serio. La iglesia, nuestra comunidad, nuestra tradición y muchas otras tradiciones necesitan de verdad en América Latina hacer un mejor trabajo haciendo una buena reflexión teológica en la iglesia. Pero a la vez no podemos siempre estar haciendo reflexión teológica, necesitamos salir, cobrar las manos y ser las manos y los pies de Jesucristo y ayudar al que lo necesite a cualquier cosa, acompañarle, llorar con él, traerle, llevarle mandado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan? De pronto ustedes saben más de esto que yo. ¿Qué piensan? Bueno, me recordaste de la vez que fuimos vos y yo juntos, Juan, al hospital y creo que vos también te sentías mucho más cómodo que yo. Yo no tengo tanto ese don, pero bueno, es algo que se va aprendiendo. Creo que en este punto hay que recordar que somos parte del cuerpo de Jesús, no somos el cuerpo de Jesús como una sola persona. A veces queremos tener todos los dones que el Espíritu da y siempre le tenemos envidia a la persona que tiene el don que nosotros quisiéramos tener. Así que yo puedo decir, por ejemplo, que wow, amo la manera en que predica Juan porque tiene las mejores historias y tiene los mejores chistes. Y bueno, realmente me gusta. Gracias, La gracias. buena teología también. No No, pero sabe de la Biblia, pero ¿cómo no sabe de la Biblia? pero podemos decir, ojalá que yo fuera más como fulano, ojalá que yo tuviera los dones del predicador o de cualquier persona. Y nos olvidamos de que ser cristiano es ser parte del cuerpo de Jesús. Y como dice Pablo en Corintios, ¿verdad? No, la mano no puede decir a la oreja que ojalá que pudiera escuchar mejor, ojalá que pudiera ver mejor. Tenemos que depender del otro. Y por eso, por ejemplo, nosotros somos heredores de muchos cristianos que se han dedicado al estudio de la Biblia de forma académico y recibimos los beneficios de ese estudio. Pero eso no quiere decir que cada persona que quiere ser teólogo tiene que dedicarse a la academia, tiene que aprender a hablar y leer hebreo y griego y todo eso, pero sí tenemos que tener personas como ellos. Eh, Así que no intentemos ser todo el cuerpo de Jesús, pero identifiquemos cuál es el don o algunos dones que Dios nos ha dado y contentémonos con ellos. Y después que participemos en el cuerpo de Jesús. O sea, si yo me quedo aislado del cuerpo de Jesús, pues obviamente va a parecer como si no hay un balance en mi vida. Pero cuando yo me junto con ustedes, yo veo que, bueno, yo no me siento tan mal por no leer tanta teología, porque Jonathan la va a leer por mí y después me va a decir todo lo que yo debería saber. No, es mentira. Pero podemos así aprender de todos y así o sea, afilando los unos a los otros, ¿verdad? Yo creo que la buena teología también cobra vida justamente en estos momentos de crisis. Eh, Estaba pensando en una situación que viví y estuvimos en un hospital con una hermana que estaba muriendo de cáncer y un hermano con muy buenas intenciones le dijo que iba a estar bien, que se iba a sanar
porque él tenía fe y ella sabía que iba a morir y de hecho murió. Y él con su teología muy poco pensada, muy poca, con muy poca reflexión teológica, le quiso animar a su manera. Y cuando ese hermano muy intencionado, muy amoroso, muy servicial se fue, ella dijo, eh, yo sé que está equivocado el hermano, pero aprecio sus buenas intenciones, con tanta gracia y con tanto amor. Y, y hablando con ella, lo que dijimos era que lo importante no es que sepamos qué va a pasar hoy ni mañana, sino aferrarnos a Dios. Y esa mujer con su fe y con su teología a mí me animó muchísimo. Entonces, muy poco me sirvió leer 5 libros acerca del problema del mal, de tantas horas de ensayo para la clase de filosofía de la religión. Eh, pero la teología sí importa, y sí importa la reflexión, y sí importa lo que decimos a la gente que está muriendo, a los familiares de aquellos que se están muriendo. Ah, importa muchísimo lo que decimos a los enfermos, importa muchísimo lo que comunicamos, porque podemos estar equivocados. A mucha gente dice, no, la buena intención es lo que importa. Bueno, basta. Es mentira. Como cristianos debemos decir lo que va acorde con la palabra de Dios, y a veces es decir, no sé qué va a pasar, no sé lo que tiene pensado Dios, no sé si es voluntad de Dios, no sé si Dios lo permite o no, pero sé que Jesús te acompaña, está con vos, y podemos cantar himnos y leer salmos de lamento, y podemos descansar en el hecho de que esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en que todo estará bien. Entonces a veces la teología sabe callar. La buena teología nos hace saber cuándo callar, cuándo hablar y qué decir. Sí. Así es, me acuerdo mucho hace unas semanas cuando empezamos a hablar de este tema, Jonathan, decías qué interesante es, qué precioso es, qué hermoso es cuando, imagínate que estás leyendo tan metido, leyendo la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, suponiendo que nos gustara ese libro, es un ejemplo nada más, imagínate, estás leyendo ahí la institución de la religión cristiana, una obra tan teológica, y de repente te llama alguien, ministro, hermano, mire, nos acabamos de pelear, o mi hijo se siente mal, o se me ponchó la llanta del carro, lo más banal que te pudieras pensar, pero es cuando la teología que estás leyendo cobra vida, ¿verdad? Entonces, de verdad ha sido de mucho ánimo eso para mí, y yo espero que para los ministros y predicadores, pastores que nos escuchan, lo sea también, ¿verdad? Que no pensemos que la obra que hacemos afuera de la casa y que hacemos con la iglesia está desconectada con el estudio de la Biblia. No, ¿verdad? Es el momento en el que el estudio de la Biblia cobra vida. Concluimos con la teología exclusivamente académica puede ser fría e insensible. El trabajo pastoral y ministerial sin seriedad teológica puede llevarnos a un mensaje superficial del evangelio y no experimentar a Dios en su plenitud. Entonces necesitamos de ambas cosas. No sé si tengan algún último comentario, Justin y Jonathan, para terminar. Capaz para animar a los que están escuchando que a veces la presión que sentimos, sea que, bueno, si somos ministros, pero también si somos cristianos y hablamos con amigos o amigas que no son cristianos, es que nos sentimos presionados de ser expertos en teología y de saberlo todo acerca de Dios. Y creo que la meta que tenemos como cristianos y como ministros o como pastores y pastoras no es saberlo todo, sino que es eh, ser como los primeros exploradores de las preguntas que nos hacen el mundo, que hacemos nosotros mismos. Bueno, ninguno de nosotros pretendemos ser expertos en teología, pero sí nos encanta explorar la teología. Así que cuando alguien te pregunta algo acerca de Dios o acerca de la Biblia y no sabes dar una buena respuesta, está bien. Podemos decir, yo no tengo ninguna idea acerca de ese tema, pero la podemos explorar juntos.
Creo que por sentir esa presión de saberlo todo y de ser expertos, a veces hablamos, nos pasamos en hablar demasiado acerca de cosas de las cuales realmente no sabemos nada. Eh, Como una señora me llamó justo antes de este conversatorio porque sabía que yo había trabajado para un bufete de abogados en migraciones y me llamó diciendo, hermano, no tengo ninguna idea qué hacer, yo voy a una corte de moderación para mis hijos y estoy en trámites de divorcio y quiero saber qué opinas de esto y qué debo hacer. Y yo le dije, hermana, perdón, pero yo no tengo ninguna idea acerca de eso, ni acerca de las leyes migratorias te puedo decir porque no soy abogado. O sea, yo no tengo ninguna idea. Y bueno, me insistía, ¿no? Quería que yo le diera una respuesta de qué debería hacer. Y yo le dije, perdón, yo puedo orar por usted. O sea, como ministro puedo orar, puedo decir que Dios va a estar contigo, que Dios va a redimir esta situación. Y te puedo recomendar el abogado con el cual yo trabajé, pero no te puedo dar consejos. Y a veces como ministros sentimos que, bueno, tenemos que saberlo todo. No, solamente tenemos que estar siempre explorando juntos con los otros hermanos y hermanas de la iglesia. Gracias, Justin. Yo iba a decir que muchas de las amenazas al ministerio, a la iglesia, hemos hablado de amenazas externas, o sea, la cultura que influye, o el racismo, otras cosas, pero también los mismos predicadores, ministros, pastores, pueden ser los que echan a perder su ministerio, ¿sí? Con nuestro orgullo, con nuestro egocentrismo, somos capaces de dañar lo que Dios hace a través de nosotros. Y acabamos de subir un blog que se llama La Crucifixión del Ministerio. Y la idea es pensar eso, como que si hemos muerto juntamente con Cristo en el bautismo, debemos morir también a nuestras ambiciones ministeriales, de querer hacer que el ministerio se trate más de nosotros que de la iglesia. Y debemos tener muchísimo cuidado para que Jesús sea el centro, ¿no? Que no sirvamos a los demás buscando sentirnos bien nosotros o sentirnos realizados como ministros. Está latente esa tentación de que los líderes de la iglesia utilicen a la iglesia para sus propios fines, ¿no? Para sentirse afirmado, para sentirse realizado, para sentirse como una persona exitosa en su ministerio. Pero tenemos que decidir como siervos si queremos el premio de Dios en secreto o si lo queremos de los hombres en público. Pero les animamos a leer ese blog que acabamos de subir a la página y pensar que para mí el ministerio pastoral es de las cosas más hermosas que existen, porque al tratar de ser como Jesús y servir como Jesús, Dios nos hace más como Jesús, que es un regalo no solo para nosotros, sino también para la iglesia y para el mundo. Pero pensemos bien lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Seamos responsables, seamos cuidadosos y amemos bien. Y parte de amar bien es pensar bien, es razonar bien y amemos a Dios con todo nuestro ser, que incluye también nuestra mente. Excelente. Aquí te mandan un mensaje, Justin, que dice Ricardo, ¿te acuerdas de Ricardo Sobral de Brasil? Te dice, termino diciendo, la teología era las clases de Dr. Black, vivir la teología era jugar fútbol contigo. Dice, muy difícil para el brasileño jugar al fútbol con un estadounidense. Esse americano não joga bonito, não. Hay un mensaje para Ricardo. Bien, muchas gracias por conectarse con nosotros. Estas son cosas que hay en nuestro corazón. Como decimos siempre, para nada venimos aquí en tono de expertos, sino cosas que hay en nuestro corazón y que nos han servido a nosotros conversar entre nosotros mismos. Gracias por estar aquí. Tenemos planeado en unas 2 semanas hacer otro conversatorio. Tenemos un tema en mente muy bueno, controversial, polémico. Conéctese. Tenemos un invitado en mente, Greg Mackenzie, si estás viéndonos, prepárate. Te hacemos oficialmente la invitación aquí en público, que es un gran teólogo, amigo de nosotros, que queremos tener aquí en uno de nuestros conversatorios la próxima vez. Así que bueno, nos veremos pronto, estaremos anunciando en las redes sociales. Les agradecemos muchísimo todos sus mensajes de ánimo y de gracia y de misericordia hacia nosotros, de bondad por estos conversatorios.
Y bueno, vamos a orar rápidamente y terminamos nuestro conversatorio. Gracias de nuevo por conectarse. Padre, gracias por darnos tu palabra, que es la que nos da luz y nos da guía todos los días de nuestra vida. Gracias por darnos ministerios, oficios y trabajo en tu reino, a pesar de que no somos merecedores para nada, a pesar de que nos cuesta tanto estar balanceados en el estudiar y en el hacer, pero queremos ser más como tu Hijo Jesucristo, y esa es la conclusión siempre, que queremos ser más como Él. Siempre el pecado nos estorba y siempre las acechanzas del enemigo están ahí presentes, y agradecemos, Señor, porque tú nos has dado ya la victoria de antemano. Gracias, Padre, por tu iglesia, que aunque es imperfecta, tú tienes un plan perfecta para ella. Agradecemos estas cosas, Señor. Agradecemos por la vida de las personas que se han conectado, por sus ministerios, sus familias aquí representadas. Te pedimos las cosas, las ponemos en tus manos para que tú las ministres conforme a tu gran poder y tu sabiduría en Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, hasta luego, hasta la próxima.